Muchísimas gracias, Esteban, por la dirección de este tiempo de hoy y también a todos los que hacen posible este espacio de los jueves. Y dentro de la doctrina de la palabra de Dios hemos abordado dos temas. El primero fue la palabra de Dios y qué es a lo que nos referimos cuando hacemos referencia a la palabra de Dios. Y vimos que habiendo diferentes conceptos, principalmente nos referimos a la Biblia cuando hacemos referencia a la palabra de Dios. El segundo tema fue el canon bíblico. ¿Qué pertenece y qué no pertenece a la Biblia? Y pudimos ver claramente que podemos tener la convicción de que los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, ninguno más y ninguno menos, es la palabra de Dios que Dios quiere que tengamos para seguirle, obedecerle y confiar en Él. Y en esta tarde comenzaremos a hablar acerca de la inerrancia de las Escrituras, que nos plantea la pregunta: ¿hay algún error en la Biblia? Para ello vamos a seguir los tres puntos que nos plantea Wayne Grudem en su teología sistemática. El primero, ¿qué significa inerrancia o a qué nos referimos con inerrancia? El segundo, pues algunos retos que nos conlleva la inerrancia de la Biblia. Y el tercero, problemas que surgen si negamos la inerrancia. Problemas que surgen al negar la inerrancia. Pues vamos al primero de los puntos de este tema, sobre la inerrancia. ¿Qué significa inerrancia o a qué nos referimos con inerrancia? Y conforme a lo que la Biblia afirma acerca de sí misma, como veremos más adelante en las características de la Biblia, la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia, en los manuscritos originales, no afirma nada que sea contrario a la verdad. Y es importante ser consciente que esta definición se enfoca en la cuestión de la veracidad y falsedad del lenguaje de la Biblia, en cuanto a si lo que dice la Biblia es verdad o es falso. La definición, en términos sencillos, simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo de lo que habla la Biblia. Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema, pero sí afirma que lo que se dice en cuanto a cualquier tema es verdad. Y hasta aquí sin ningún problema. Pero esa verdad hay que expresarla en lenguaje humano, lenguaje hablado, por medio de seres humanos. Por tanto, aquí nos debemos de dar cuenta que el enfoque de esta afirmación recae sobre en cómo expresamos esa verdad, en cómo expresamos la verdad. Y aquí nos encontramos con tres situaciones que se dan al expresar la verdad, que no impiden la veracidad absoluta de lo que se dice. Y en el caso en el que estamos, pues tratando de la Biblia. La primera es que la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar pues en lenguaje común, en el lenguaje que hablamos todos los días. La segunda situación con la que nos encontramos cuando hablamos de expresar la verdad es que la Biblia puede ser inerrante y con todo, pues incluir citas o referencias libres o aproximadas, no necesariamente exactas. Y la tercera situación que nos encontramos al expresar la verdad es que no le afecta la manera gramatical en que la expresamos. Pues vamos a profundizar un poquillo en estas tres situaciones y lo que implican. Para ello, pues comenzamos, como es evidente, con la primera, ¿verdad? La Biblia puede ser inerrante y con todo, pues hablar en el lenguaje común
que hablamos todos los días. Aquellos que escribieron la Biblia tuvieron que describir fenómenos naturales, situaciones históricas, tuvieron que hablar de números o distancias. Y claro, la cuestión surge cómo expresar todas esas situaciones sin faltar a la verdad. Y claramente son aspectos que van a depender del autor y del momento en que esté viviendo el autor, para cómo lo vaya a expresar. Es decir, que una circunstancia se puede expresar de diferentes maneras, siendo todas ellas verdad. Me explico con varios ejemplos, utilizando varios ejemplos. Si vamos a describir un fenómeno científico o histórico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo describiríamos nosotros lo que pasó, por ejemplo, el lunes 28 de abril, el lunes pasado? Piénsalo. Algunos dirían, oye, un apagón que sobrecogió a toda la península ibérica. Otros dirían, oye, se cayó toda la red eléctrica y España y Portugal quedó totalmente a oscuras. Fue algo terrible. Y habría más maneras de expresarlo. Y estas que hemos dicho son verdad, pero no expresan lo que ha pasado a nivel técnico o científico. Pero para que sean verdad, no hace falta que lo hagan. Y lo mismo pasa con la Biblia. Cuando se habla de que el sol se levanta o que la lluvia cae desde la perspectiva del que habla. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Aunque no lo exprese científica o técnicamente, desde el punto de vista del que habla, el sol en efecto se levanta y la lluvia cae. Y estas son descripciones perfectamente verdaderas de los fenómenos naturales que observa el que está hablando, el que está narrando lo que está ocurriendo. Otro ejemplo lo encontramos cuando queremos expresar números en la descripción de algo que ha pasado. Por ejemplo, cuando estamos contando cómo fue nuestro campamento de iglesia el septiembre pasado y decimos el número de personas que asistieron. Podemos decir, oye, fue un tiempo genial. Imagínate, asistieron por lo menos 250 personas. Pero eso no implica que la persona que te lo está diciendo los haya contado uno por uno y que no fueran 245 o 255 asistentes. Evidentemente sería falso decir que fueron 500 personas las que asistieron al campamento. Pero claramente no es falso decir que asistieron por lo menos 250 personas cuando en realidad lo que asistieron fueron 245 o 255. Los límites de veracidad dependerán del grado de precisión que implica al que habla y que sus oyentes originales también esperan. Esto es también cierto en cuanto a medida. Si digo, oye, no vivo lejos de mi oficina, o vivo como a 2 kilómetros de mi oficina, o vivo a un poco más de 2 kilómetros de mi oficina, o vivo a 2,45 kilómetros de mi oficina. Las 4 afirmaciones son aproximaciones con cierto grado de precisión. Un mayor grado de precisión se podría obtener si tuviéramos instrumentos científicos más precisos, pero incluso eso sería aproximación a cierto grado de precisión. Así que las medidas también, a fin de que sean verdad, deben conformarse al grado de precisión que implica al que habla o que espera o que esperan los oyentes en el contexto original. Con todo esto en mente, no debería de ser problema para nosotros afirmar que la Biblia es absolutamente veraz en todo, al mismo tiempo que expresa esa verdad en términos de lenguaje común o como hablamos diariamente a la hora de expresar acontecimientos naturales, históricos o dar aproximaciones en números redondos cuando es aproximado en el contexto o cuando es apropiado en el contexto. Así que puede haber afirmaciones bíblicas imprecisas y sin embargo
totalmente cierta. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión con que se narran los acontecimientos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pues vamos a la segunda situación con la que nos encontramos cuando hablamos de expresar la verdad. Y es que podemos afirmar perfectamente que la Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas o referencias libres o aproximadas. La forma por la cual una persona cita las palabras de otra persona es un procedimiento que en gran parte varía de cultura a cultura. En nuestro contexto cultural actual estamos acostumbrados a citar las palabras exactas de otro cuando encerramos pues la afirmación entre comillas, llamándolo de esa manera cita directa. Pero cuando usamos citas indirectas, es decir, sin comillas, solo esperamos un informe bastante exacto de lo que es la sustancia de la afirmación. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Piensa en la siguiente expresión. Pepe dijo que vendría enseguida para almorzar. La frase no está citando directamente lo que Pepe dijo, pero es un informe aceptable y bastante preciso de la afirmación real de Pepe a su esposa. Por ejemplo, estoy en la rotonda de Tenoya, llegaré a casa para almorzar en 2 minutos. Aunque la cita indirecta no incluya ninguna de las palabras originales del que habla, en este caso de Pepe, es bastante cierta y verdadera. El griego, escrito de tiempos del Nuevo Testamento, no tenía comillas ni signos de puntuación equivalentes, y una cita correcta de otro necesitaba incluir solo una idea correcta del contenido de lo que la persona dijo, más bien como nuestras citas indirectas. No se esperaba que se citara exactamente cada palabra. Entonces, la inerrancia es compatible con citas libres y aproximadas, no exactas, por ejemplo en el Antiguo Testamento, o si nos referimos a las palabras de Jesús, por ejemplo, en tanto y cuanto el contenido no deje de expresar lo que se dijo originalmente. El escritor original, ordinariamente, no implicaba o no pretendía el usar las palabras exactas de la persona a la que citaba, sino también expresar de forma clara su contenido. Tampoco lo esperaban sus oyentes. Esto implica, por ejemplo, por qué los diferentes evangelios narran un mismo acontecimiento de diferentes maneras, siendo las diferentes narraciones perfectamente ciertas y perfectamente verdaderas. Y llegamos a la tercera situación que nos encontramos al expresar la verdad. Es que la verdad no le afecta a la manera gramatical en que las expresamos. Algunas expresiones de la Biblia son excelentes en cuanto a su estilo, pero encontramos otros escritos bíblicos que contienen un lenguaje menos pulido, por decirlo así, del pueblo común. A veces esto incluye el no seguir las reglas comúnmente aceptadas de la gramática, tales como el uso del verbo en plural, en donde las reglas gramaticales exigirían un verbo en singular, o el uso de un adjetivo femenino, en donde se espera un adjetivo masculino, o el utilizar una palabra que no se usa comúnmente, etc. Estas cuestiones de estilo o gramática irregular que se hallan, por ejemplo, especialmente en el libro de Apocalipsis, no deben de estorbarnos o molestarnos, porque no afectan a la veracidad de las afirmaciones que estamos considerando. Una afirmación puede no tener, pues, una corrección gramatical y, sin embargo, ser enteramente verdadera. Por ejemplo, si piensas un poco, seguro que hay personas en tu contexto cercano que gramaticalmente les puede costar expresarse. Sin embargo, puedes tener la convicción que lo que te están diciendo es verdad, porque se han ganado la reputación de nunca decir una mentira. Y por el contrario, una persona puede expresarse perfectamente y por eso no tiene que ser verdad lo que dice. Pues de modo similar, hay
unas cuantas afirmaciones en la Biblia, en los idiomas originales, que no son gramaticalmente correctas, según las normas de gramáticas apropiadas a ese tiempo, pero sin embargo son verdaderas, son inerrantes, porque son completamente veraces. La cuestión es la veracidad de lo que se está diciendo. Pues, resumiendo, hoy comenzamos con el tema de la inerrancia de las Escrituras, que nos plantea la pregunta si hay algún error en la Biblia. Una pregunta importante. Y hemos abordado lo que significa la inerrancia, o a qué nos referimos con inerrancia. Y nos queda por abordar, pues, en segundo lugar, algunos retos que conlleva la inerrancia de la Biblia, y en tercer lugar, los problemas que surgen al negar la inerrancia. Pero estos dos últimos puntos los abordaremos en la próxima sesión. Ahora me gustaría dejarte algunas preguntas para reflexionar. Y la primera es, ¿piensas que este tema de la inerrancia de la Biblia es importante? ¿Por qué sí o por qué no? Y si pensaras que la Biblia enseña algunos errores, aunque fueran pequeños, ¿cómo pensarías que eso podría afectar a la manera en que lees la Biblia? ¿O cómo afectaría a tu manera de obedecerla o de confiar en ella? Y ahora te dejo un versículo para que puedas memorizar a lo largo de la semana, que es el Salmo 12:6. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Amén.